Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Agustín, de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a dar comienzo con las clases de Biblia. Vamos a empezar a cubrir el Evangelio de San Mateo. Pero antes de comenzar con la clase, vamos a hacer la oración antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escuchará a nadie sino a ti. Amén. Vamos entonces a dar comienzo con nuestra clase, que es sobre el Evangelio de San Mateo. Y vamos entonces, empezaremos hoy, ¿verdad? Como hemos dicho, con el estudio de San Mateo y nos preguntamos, ¿por qué los evangelios están organizados de este modo? Empezando por Mateo, siguiendo con Marcos, luego Lucas y por último San Juan. ¿Por qué no están en un orden diferente? ¿Por qué la iglesia lo puso en su canon de esta manera, verdad? La razón es porque el orden de los libros de la Biblia, así como el orden de los pasajes, ¿verdad?, que constituyen cada uno de los libros, ese orden de por sí nos ayuda en la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Cuando estudiamos el Evangelio de San Mateo, veremos que hay un tema a través de todo el Evangelio. Mateo presenta a Jesús como el Mesías y como el rey davídico. Es por eso que el Evangelio de San Mateo comienza con una genealogía, ¿verdad? Si se acuerdan, el primer capítulo, cuando lo empecemos, es una genealogía de los antepasados de Jesús. Y esto es porque Mateo está escribiendo para una audiencia judía, no para los gentiles. Debido al hecho de que está escribiendo para los judíos, es que su evangelio hace tantas referencias a escrituras hebreas. Mateo nos quiere demostrar que todo lo que fue escrito en la Biblia ha sido, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, ha sido realizado en Jesús. Es por esto que el Evangelio de Mateo es el único de los 4 evangelios que cita el Antiguo Testamento más de 40 veces. Y Mateo presenta en su Evangelio las profecías del Antiguo Testamento seguidas de su cumplimiento, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿por qué es que Mateo hace esto? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, porque su audiencia judía conocía el Antiguo Testamento. Ellos conocían las profecías, conocían el Mesías, y por lo tanto podían entender cómo las acciones de Jesús cumplían al pie de la letra las antiguas profecías. Uno de los temas principales del Evangelio de Mateo es el de la justicia. Este tema lo veremos a través de todo el Evangelio. Y algo interesante es que el término es también usado como sinónimo de santidad. Por eso veremos que a San José, Mateo lo llama un hombre justo, ¿verdad? En el primer capítulo, ¿se acuerdan? Cuando él descubre que la Virgen María está embarazada y no era de él, ¿verdad?
Mateo nos dice que él era un hombre justo, lo cual nos deja saber que San José era uno de los hombres más santos que había existido. Otro tema muy importante en el Evangelio de San Mateo es el del reino de los cielos. Nos estará curioso porque nosotros utilizamos la frase el reino de Dios, ¿verdad? Usualmente no utilizamos la frase el reino de los cielos. Pero como Mateo se está dirigiendo a una audiencia judía, él utiliza el término reino de los cielos, porque los judíos no utilizaban el nombre de Dios. Para ellos, el nombre de Dios estaba prohibido utilizarlo, ¿verdad? Por eso Mateo empieza su evangelio con una genealogía, porque su mensaje es principalmente sobre el reino de los cielos. Y Jesús viene al mundo y muere como un rey, ¿verdad? El rol de Jesús es el de un rey. El Evangelio de San Mateo podemos resumirlo alrededor de esta frase que dice, he ahí tu rey. Es por eso que el Evangelio de San Mateo es el primero en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando vamos al Evangelio de San Marcos, nos encontramos en un mundo completamente diferente, que fue el que acabamos de estudiar, ¿verdad? El Evangelio de San Marcos es el más corto de todos los evangelios y fue el primero que se escribió, ¿verdad? Y San Marcos lo escribió para probar que Jesús era el siervo sufriente, de que nos habla Isaías en los capítulos 52 y 53. Y por lo tanto, si Jesús era el siervo, no necesitaba una genealogía. Nadie va a estar interesado en los relatos de su niñez. La audiencia a la que estaba dirigida el evangelio solamente iba a estar interesada en el trabajo que el siervo vino a realizar. Desde el comienzo del evangelio de Marcos vemos que Jesús era invitado a hacer algo, él lo hacía y se iba. ¿Por qué? Porque esta es la manera como un siervo se comporta. Por eso vemos que el Evangelio de San Marcos no empieza con genealogía, no empieza con ninguna historia de su niñez, ¿verdad? Porque el tema de San Marcos es el siervo sufriente. Por eso, el Evangelio de San Marcos podemos caracterizarlo con la frase, he ahí mi siervo. Esto es exactamente lo opuesto a Mateo, ¿verdad? Que he ahí mi rey, o tu rey. Es por eso que estos dos textos no se pueden combinar en uno. La tentación de muchas personas eruditos es el tratar de combinar los textos, pero esto verdaderamente no es posible. Vemos que el sirviente de Dios era un rey y el rey era un sirviente. Esto era algo que los judíos no podían aceptar debido al concepto que tenían del Mesías, ¿verdad? Porque el concepto del Mesías que tenían los judíos era que el de un caudillo militar que venía a salvar a el pueblo de Israel de los romanos, ¿verdad? Por lo tanto, para los judíos, ellos no podían entender este concepto de que el Mesías era un siervo, ¿verdad? Por eso hay diferencia marcada entre Marcos y Mateo. Ahora, el tercer evangelio fue escrito por alguien que tradicionalmente creemos que era un gentil. Pero los eruditos judíos hoy en día disputan que Lucas fuera gentil, ya que en aquella época ningún gentil hubiese tenido el conocimiento sobre el Antiguo Testamento que Lucas demuestra en su evangelio. También dicen que Lucas pudo haber sido el hombre latinizado que él utilizaba, así como Saulo, ¿verdad? Utilizaba Pablo como su nombre latino cuando iba a evangelizar a los gentiles, ¿verdad?
porque eso ayudaba a que lo aceptaran y eso lo ayudaba a que el mensaje que yo llevara fuera pues, más aceptado por las personas. Por lo tanto, creen que el nombre de Lucas es el nombre latinizado de este escritor judío, ¿verdad? Vemos que San Lucas estaba interesado en llevar el mensaje de Jesús a los gentiles, en contraste con Mateo, que quería llevar el mensaje a los judíos. Como vemos, no hay conexión entre los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos. Los gentiles, ¿verdad?, querían entender quién era este hombre llamado Jesús, ¿verdad? Y vemos más adelante cómo para los gentiles la gloria de Dios es un hombre completamente vivo. Eso es una expresión de San Ireneo, más adelante en la historia de la iglesia. Los gentiles lo que querían saber todo sobre Jesús, sobre este hombre que había venido y había transformado al mundo. Y por lo tanto, querían saber de dónde venía, sus orígenes. Querían saber sobre su familia, sobre su juventud. En otras palabras, querían saber todos los detalles de su vida. Por eso vemos que el Evangelio de San Lucas es un evangelio que da tantos detalles sobre la niñez de Jesús, da detalles sobre la Virgen María, ¿verdad? Sobre San José, ¿verdad? Para que esto era algo para que los gentiles pudieran tener un concepto más claro de lo que quién era Jesús. Los gentiles, los judíos, para los judíos estos detalles no les interesaban. Por eso vemos la diferencia entre Mateo y Lucas, ¿verdad? Lucas es el evangelio, dicen que es del evangelio de la Virgen, ¿verdad? Y da muchos detalles de la vida de la vida de Jesús. Por eso el evangelio de Lucas podemos resumirlo con la frase, he ahí el hombre, o qué hombre, ¿verdad? Porque al final del evangelio de Lucas tenemos a Jesús frente a Pilato. Y usualmente traducimos la expresión de Pilato, he ahí el hombre, cuando él se lo presenta a la multitud después que lo han azotado, ¿verdad? Y lo han torturado. Pero sin embargo, las personas que estudian el griego, dicen que verdaderamente la traducción más literal sería, en vez de he ahí el hombre, sería qué hombre, ¿verdad? Qué hombre que aún después de ser torturado es aún más noble y majestuoso que antes de la tortura, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el Evangelio de San Lucas. Lo podemos resumir como he ahí el hombre o qué hombre. Ahora, veamos el Evangelio de San Juan. En el primer siglo después de Cristo, este fue el último evangelio que se escribió en el año 90, alrededor del año 90. Pues en el primer siglo después de Cristo, cuando ya la primera generación de líderes cristianos había muerto y los nuevos líderes de la iglesia estaban preocupados, ¿verdad? Porque ya se habían muerto casi todos los apóstoles, el último que quedaba era San Juan, ¿verdad? Era el único sobreviviente de los apóstoles. Pues ellos fueron donde Juan y le dijeron, nosotros tenemos todos estos enfoques sobre el misterio de Cristo, pero hay uno que no tenemos y necesitamos que tú lo proveas, ya que nadie ha conocido mejor a Cristo que tú, ¿verdad? Tú fuiste su amigo más íntimo. Por favor, escríbenos un evangelio sobre he ahí tu Dios. Eso fue lo que la iglesia fue a pedirle a Juan, a San Juan, como el último apóstol que estaba viviendo en aquella época. Y ustedes saben lo que San Juan les contestó. Y por cierto, esto se encuentra en los escritos de la iglesia primitiva. Él les contestó, si toda la iglesia ayuda y ora, yo lo escribiré. Y como saben, él comenzó su evangelio con la oración en el principio, ¿verdad? El principio era la palabra, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿verdad? Y luego fue en su evangelio sobre todos los aspectos de la divinidad de Cristo, ¿verdad?
Ese fue el enfoque del Evangelio de San Juan, la divinidad de Cristo, ¿verdad? Probarnos que Cristo era Dios, ¿verdad? Como vemos, estos 4 testimonios o evangelios son uno solo. Uno necesita a los 4 para poder entender el misterio de Cristo. Un ejemplo que nos ayuda a comprender esto es cuando la luz pasa a través de un prisma, ¿verdad? O cuando pasa a través del agua, ¿verdad? Y vemos el arco iris, ¿verdad? Al principio, la luz es blanca, ¿verdad? Pero cuando pasa a través del prisma, entonces se divide en diferentes colores. A este proceso, ¿cómo lo llamamos? La refracción de la luz, ¿verdad? Lo que tenemos en los 4 evangelios es que el misterio de Cristo, que ha pasado por el proceso de refracción a través de estos 4 evangelios, y estos aspectos extraordinarios del misterio de Cristo, entonces son revelados, ¿verdad? Si solo hubiésemos tenido un solo testimonio o evangelio, no hubiésemos tenido toda esta gama de información que tenemos hoy en día sobre Jesús, porque cada uno de los evangelios enfocó a Jesús de una manera diferente, como rey, como sirviente, como hombre y como Dios, ¿verdad? Es por eso que es importante que mantengamos a Mateo en el Evangelio de San Mateo y no lo mezclemos con el Evangelio de San Marcos o Lucas, ¿verdad? Es por eso que nos vamos a mantener lo más cercano a Mateo durante esta clase, sin tratar de hacer muchos comentarios sobre los otros evangelios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algunos datos biográficos sobre Mateo, ¿verdad? Porque para entender su evangelio tenemos que saber algo sobre su vida, ¿verdad? Sabemos que él era un escriba judío y su nombre era Leví. Esto lo sabemos por los evangelios de Marcos y Lucas, no por el de Mateo, no por el del mismo, ¿verdad? Los escribas tenían una posición privilegiada en la sociedad de aquella época. Por lo tanto, Mateo hubiese tenido una buena educación, una posición privilegiada y hubiese sido un hombre rico por los estándares de aquella época. Los escribas eran empleados por el rey para escribir todas las crónicas de la nación. Pero los escribas eran también empleados por el templo para escribir los textos sagrados. Esto es muy importante para entender a Mateo. Los escribas fueron los que a través de la historia escribieron lo que Moisés enseñó. Lo que Jeremías enseñó fue escrito por su escriba Baruch, ¿verdad? O sea que un escriba era una persona muy importante en la sociedad judía. Ellos eran los responsables de los textos sagrados y de reescribir los nuevos pergaminos, porque estos pergaminos con el tiempo se iban deteriorando, ¿verdad? Entonces tenían que ser copiados otra vez y ellos eran los responsables de copiar los pergaminos de una manera fidedigna, ¿verdad? Lo que sabemos es que en la época de Jesucristo, Mateo había abandonado su trabajo como escriba en el templo. Había abandonado su fe y todo lo que el templo representaba. Esto es muy importante para entender su evangelio. Aparentemente Mateo abandonó su fe y se entregó a una vida mundana, haciendo lo opuesto a lo que su fe y el templo le dictaban. Por eso tomó un trabajo como recaudador de impuestos, ¿verdad? Esto era lo peor que pudo haber hecho, pues estaba al servicio de un poder extranjero, el de Roma, ¿verdad? Y acabó siendo una persona adinerada por su trabajo, pero odiada por todos los judíos. Conociendo este trasfondo de Mateo, esto nos ayuda a entender el pasaje del Evangelio en Mateo capítulo 9, versículo 9, que eventualmente lo veremos y lo discutiremos,
en el cual Jesús simplemente entró en la oficina de Mateo y le dijo, sígueme. Con una palabra, Mateo dejó todo y se fue detrás de Jesús, ¿verdad? Claro está, lo más probable es que Mateo ya había escuchado a Jesús, ¿verdad? Que se había dado cuenta de que Jesús era un verdadero profeta. Era un hombre justo y santo. Y por lo tanto, Mateo estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él. En contraste con los otros, los escribas, los fariseos y los saduceos, todos los que constituyen al Sanedrín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran una raza de víboras, como Mateo los describe en el capítulo 3 y en el capítulo 23. Y aún en el capítulo 15 los critica de una manera mucho más severa. Fíjense, su actitud en contra de los líderes religiosos es muy interesante, ya que él había sido uno de ellos, ¿verdad? O sea, ¿quién mejor para conocer un ladrón que otro? Como dicen, ¿verdad? El refrán. Jesús, cuando él se unió como discípulo de él, le cambió el nombre de Leví, que era un nombre judío muy típico, a Mateo, que significa regalo de Dios. Y este hombre, que fue totalmente transformado por Jesús, se convirtió en un regalo ¿para quién? Para la iglesia, para el mundo, para Dios, ¿verdad? Se convirtió también en la fuente de la palabra de Dios. Lo que mucha gente no supo es que en Mateo Jesús tenía su propio escriba profesional, lo cual fue muy importante y de una gran ayuda, ¿verdad? Ya que todos los eventos de la vida de Cristo, de su pasión, su muerte y resurrección, iban a ser documentados por un profesional. Un último punto que quiero tocar es Mateo capítulo 13, versículo 51, donde nos dice, ¿verdad? Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de su reserva lo nuevo y lo viejo. Fíjense, en este pasaje Jesús le estaba diciendo a Mateo lo siguiente, le estaba diciendo, ahora que estás escribiendo sobre mí, quiero que vayas al Antiguo Testamento y utilices todo lo que sabes de él, así como lo nuevo que ha aprendido de mí. Y eso fue exactamente lo que Mateo hizo. Utilizó todo su conocimiento del Antiguo Testamento, que era conocido muy bien por los judíos, y les dejó saber a ellos que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey, que había venido a verdaderamente a traer el reino de los cielos a la tierra, ¿verdad? Y esto es lo que verdaderamente nos habla el Evangelio de San Mateo. Y con esto, pues entonces vamos a concluir esta primera clase de esta noche sobre la introducción al Evangelio de San Mateo. Que Dios los bendiga y que pasen buenas noches.